Bien, proseguimos. Después de lo de Wechsler, aparecen pues otras escuelas y dentro del campo de la psicología contribuyeron, ay, deja ver, Esme Abigail. Otras escuelas contribuyeron con sus trabajos en ampliar la perspectiva del concepto de inteligencia y una de ellas es la Gestalt, ¿no? Wertheimer, Kohler y Kafka. En términos de Wertheimer, la conducta inteligente, ¿cómo se caracteriza? Principalmente por el pensamiento productivo con discernimiento, más que por el pensamiento reproductivo de memoria. ¿Por qué aparece este término en relación de la conducta inteligente? Pues aparece en contra, básicamente, del posicionamiento de la revolución industrial, donde se estaba visualizando a las personas, sobre todo, recuerden, este movimiento de la revolución industrial, aparecen las máquinas, etcétera, donde el valor de las personas es en relación a a su producción. O sea, vales tanto puedes hacer, ¿no? Y esto se representa, pues, lógico también en el pensamiento general de la población. En cambio, ya Wertheimer ubica que la conducta inteligente no solamente tiene que ser acerca de su pensamiento productivo, sino que tiene que haber discernimiento. De la década de los 60 vamos a ver hasta la actualidad. A comienzos de los 60 emergen dentro de la psicología cognitiva diversas propuestas. Las dos más importantes, ¿cuáles son? El estructuralismo y el procesamiento de la información. El estructuralismo y el procesamiento de la información. Estas son dos propuestas muy importantes dentro de esta corriente, ¿no? De la cognitiva. El estructuralismo es la primera propuesta de la psicología cognitiva en aparecer. En la, psicología, el más destacado estructuralista es Jean Piaget. Recuerden que la teoría de Jean Piaget hace una referencia epigenética, o sea, cómo el niño a través de su desarrollo va adquiriendo herramientas que estructuran su pensamiento y estructuran la respuesta que va teniendo ante la vida. A cada una de estas etapas que va viviendo el niño, le llama él estadios, no estadios, ¿eh? El estadio es donde se practica, o sea, hay funciones deportivas, son estadios. Y entonces, en estos estadios va diferenciando Jean Piaget cada una de las adquisiciones que va teniendo el niño en relación a su etapa de vida. Entonces, esto es muy importante. Ustedes ya lo vieron, ¿no? En algún momento ya abordaron el estudio de Jean Piaget. ¿Sí? Sí, maestro. Sí. Bueno, entonces, pues ya lo tienen bien ubicado. Entonces, es un representante de los estructuralistas. De los enfoques psicométricos se diferencia en que estos pretenden cuantificar las habilidades intelectuales e identificar las diferencias individuales en estas habilidades, mientras que en el enfoque de Piaget se preocupa más de los aspectos cualitativos de la inteligencia
y de los patrones universales establecidos como los órdenes invariantes de adquisición. ¿Qué significa? Que ubica y define de una manera muy clara cuáles son los logros que debe de tener el niño en cada una de las etapas, ¿sí? Esto es muy importante. No nada más es el hecho de decir qué inteligencia tiene, sino cómo va estructurando el conocimiento, cómo va utilizando sus herramientas para enfrentar la vida en ese sentido. El enfoque del procesamiento de información es otro. Pone el énfasis en el estudio de las habilidades individuales en forma aislada. Sus representantes Ziegler y Dean en el 1989. En la actualidad esta propuesta es la más influyente y la que cuenta con un apoyo más extenso. Parte de la idea de que el hombre es un manipulador de símbolos. Sus objetivos más básicos consisten en describir los símbolos que son manipulados, la representación e identificar los que son manipulados en el procesamiento. O sea, fíjate muy bien, estamos en una época donde se manejan muchos símbolos, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, cada vez más estamos en el procesamiento de la información y dentro de la información hay muchísimas formas en que se están presentando y manifestando en los datos que se están manejando en la actualidad. Estas redes de comunicación, de interconectabilidad que se van manifestando entre las personas, y no nada más en una zona en específico, sino a nivel mundial, es cada vez más elaborado y complicado. Y el hombre, aquí lo destacan, aquí lo destaca Ziegler, dice, vamos a analizar cómo el hombre es capaz de lidiar con todos estos símbolos, cómo los adquiere, perdón, y cómo los va representando, cómo los va procesando y cómo los va representando en su vida. Esto es muy importante, ¿eh? El procesamiento de la información nos da también la posibilidad de analizar entonces el intelecto de la persona. Entonces, hay personas, ojo, para que vayamos ubicando, que manejan más situaciones concretas, ¿no? Es como si en un momento dado, si no se presenta físicamente y se le enseña lo que es una USB, pues no tiene una idea de qué es. ¿Ok? Entonces yo digo, y presento una USB a una persona, digo, esta es una USB. Pero luego el siguiente nivel del pensamiento es el pensamiento funcional. Y el pensamiento funcional es, ¿para qué sirve esta USB? Entonces, es un dispositivo de almacenamiento de información y ya se le da la explicación, ¿no? A la persona. Entonces, ya logró el pensamiento concreto al ver físicamente qué es la USB y la identifica. Pero luego, el pensamiento funcional es ¿para qué sirve? Y el pensamiento abstracto es en ausencia de la imagen de la USB, simple y sencillamente con el nombre USB, uno abstrae a qué se refiere todo esto. ¿Ok? Entonces, diga, a ver, Anayeli, dame un ejemplo de un pensamiento concreto que puede tener una persona. Pensamiento concreto.
Cuando se realiza una suma fácil, o sea, de 2 más 2, ya sabe la persona que es 4. A ver, concreto, la persona necesita 2 manzanitas más 2 manzanitas físicamente, ¿de acuerdo? Sí. Lo necesita manipular, ver 2 manzanitas más 2 manzanitas. Eso se da en las primeras etapas de aprendizaje de las matemáticas, ¿no? De los niños. Bien. Luego, dame un ejemplo de un pensamiento funcional. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Recuerda, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve qué? Es algo que tenga una función, Anayeli. Perdón, mamá, no te escuché. Te decía eso, que es algo que tenga una función. Ok. Pues, de un vaso. ¿Para qué sirve un vaso? ¿Para qué sirve un vaso? Para tomar agua, ¿no? Es un pensamiento funcional. Sí. ¿Para qué sirve un teléfono? Para comunicarse. Para comunicarse, para hablar, ¿no? Para hablar. ¿Para qué sirve un coche? Para transportarse. Para pasearse, para transportarte. Es función, ¿sí? Uh-huh. ¿Para qué sirve la televisión? Para mirar. Para mirar, para ver programas, ¿no? Para entretenerte. ¿Para qué la gente trabaja? Para tener recursos monetarios. Para tener dinero. O sea, es un pensamiento funcional, ¿sí? Un pensamiento funcional. Y el pensamiento abstracto, a ver, yo te digo, pues, automóvil. ¿Y cuál es el pensamiento abstracto de esa palabra, automóvil? Y nos lleva a la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es un automóvil? Un medio de transporte. Ese es el pensamiento abstracto, ¿no? Medio de transporte. Alma, ¿y qué es teléfono? En el pensamiento abstracto. Un dispositivo. ¿De qué? Dispositivo. Telefonía. De comunicación, ¿sí? De comunicación, perdón. Ajá. De comunicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensamiento concreto de un animal, ¿no? No del pensamiento del animal, sino de lo que tiene la persona como pensamiento concreto de un animal. Por ejemplo, un gato, ¿no? ¿Qué nos dice un niño para decir que es un gato? Nos describe, tiene bigotes, ¿sí? Y brinca, y corre, y atrapa a los ratones. Fíjate, pasa de describir sus características y luego nos hace funcional, ¿no? ¿Sí? Atrapa a los ratones, ¿sí? El pensamiento concreto describe nada más lo que está ahí, lo que se ve. Y el funcional es como para qué sirve. Y ya el pensamiento abstracto es un animal. ¿Estamos? Sí, ¿Sí lo tenemos, Chema? Sí, profe. Ok, seguimos. Dentro del enfoque del procesamiento de información, el auge de la llamada inteligencia artificial hizo que algunos investigadores sobre los procesos superiores humanos recogieran el modelo computacional para intentar explicar los procesos cognitivos de las personas. Entonces, dicen, entonces, ¿la computadora es inteligente o no es inteligente? La disyuntiva hace reflexionar luego a los investigadores sobre entonces cuál es la diferencia entre la inteligencia
humana, ¿no? Y la de una máquina. Y entonces comienzan a acuñar el término de inteligencia artificial. Y dime, Anayeli, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana? Pues que la inteligencia artificial es creada por los humanos y se utiliza en máquinas. Y la inteligencia de los humanos pues ya es y como puedo decir, innata o se va adquiriendo, depende de las circunstancias. ¿La inteligencia es innata? Bueno, se va adquiriendo a través de las Entonces experiencias. naces con un bagaje biológico, ¿verdad? Sí, Y después pues vas desarrollando. La situación es que la computadora también genera nuevas cosas, ¿eh? sí, Tú la- pero va generándose a través de lo que los humanos ah, hacen con ella. entonces el hombre la programa, ¿sí? Sí, Y determina qué es lo que va a hacer. Ustedes al utilizar el Excel pueden hacer operaciones matemáticas, sí o no. sí, Y hacen cálculos, ¿no? De promedios, de rangos, de muchas cosas muy interesantes. Entonces, pero en sí, lo que va a carecer la máquina va a carecer de voluntad, de libertad, que son esencia de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una característica definitivamente diferente del ser humano de una máquina, ¿no? De una super máquina, de lo que quieran. La persona está por encima en relación a sus capacidades, no nada más de una habilidad, sino del desarrollo de muchísimas cosas. Miren, hace como 40, 42, 43 años, se hizo un programa para monitorear a las personas que estaban enfermas, hospitalizadas. Entonces, le metían los datos, ¿no? De toda la sintomatología, el diagnóstico que se tenía en la computadora y se le programó de tal forma para que fuera dando caminos del tratamiento que pudiera llevarse a cabo con la persona. Entonces, cuando se hizo ese estudio correlacional en la vida real, pues el médico estaba actuando, atendiendo a la persona, ¿no? Y acá en la computadora seguía trabajando y atendiendo a la persona cuando la persona ya estaba muerta. Entonces, pues hay muchas cosas donde son limitantes, pero también es súper interesante cómo los modelos matemáticos aplicados a la ciencia, ya en la tecnología de las computadoras, etcétera, pueden dar pronósticos muy claros acerca del comportamiento que se tiene, por ejemplo, en un medio ambiente, ¿no? Tenemos entonces cómo las computadoras y entonces reciben información y pronostican el tiempo, ¿no? Es un ejemplo. Pronostican entonces las lluvias, etcétera, ¿no? Nevadas y demás. Entonces, esto es muy importante. Ahora ya hay dispositivos donde a través de las zonas donde ocurren sismos, ¿no? Que son territorios sísmicos, los colocan detectores y mandan información que nos puede ayudar a determinar acciones para nosotros no evitar una catástrofe mayor. Entonces, esto está delimitado, la inteligencia artificial, en relación al orden de la esencia de la persona, ¿no? Donde en la persona tiene esta capacidad muy importante que son las capacidades superiores, la libertad, la voluntad, la toma de decisiones que pueden ser en un momento dado muy buenas, pero que a veces son pésimas, ¿no?
pero ahí está la capacidad. En la actualidad se reclama un acercamiento más humanista al concepto de inteligencia. La inteligencia comienza a ser concebida no ya como algo que se tiene o no se tiene, ni solamente algo que se tiene más o menos, sino como algo que se va haciendo o deshaciendo. Fíjate bien, esto es muy importante. Se estudia en la actualidad mucho lo que llamamos plasticidad cerebral. Cuando un niño en edades muy tempranas sufre una lesión en el hemisferio izquierdo, donde manejamos mucho acerca de la escucha, el lenguaje, y recibe un daño en ese nivel, a través de estímulos importantes que se da, de un trabajo de estimulación importante que uno puede hacer con el niño, se habilita el hemisferio derecho y entonces el niño puede recuperar el lenguaje, la comunicación. Entonces, en el cerebro hay unas redes de interconexiones donde la visión, ¿eh? la visión, el oído, el pensamiento, todo, se van relacionando para poder contribuir a la formulación del lenguaje, del pensamiento, etcétera. Entonces se descubre que cuando se recibe estimulaciones específicas importantes, pues entonces tú desarrollas más una habilidad. Mayer en 1983 acaba definiendo la inteligencia como las características cognitivas internas relativas a las diferencias individuales en el rendimiento para la resolución de problemas. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Entonces ya se define como características cognitivas interrelativas, internas relacionadas, perdón, a las diferencias individuales. ¿Para qué? Para que se pueda ver esto en el rendimiento y en la resolución de los problemas que se presentan. Marina, en el 93, resalta 3 definiciones de inteligencia. Subjetivamente, la inteligencia humana es la capacidad de suscitar, dirigir y controlar las operaciones mentales. Esto es a nivel subjetivo, ¿eh? Se supone que todos tienen la capacidad de suscitar, incitar, crear, hacer surgir, direccionar y controlar las operaciones mentales. Y objetivamente se caracteriza esta inteligencia por crear y manejar realidades. Y en último lugar, y desde el punto de vista funcional, es un modo de adaptarse al medio. O sea, vemos que las personas tienen que dar respuestas en relación a lo que se suscite, tanto en la imaginación como en el punto de vista funcional. Por ejemplo, ¿qué tuvieron que hacer personas que perdieron su empleo en esta pandemia? Que estaban trabajando en un centro de trabajo y perdieron su empleo. ¿Y qué han tenido que hacer? Itzel, ¿qué han tenido que hacer? Pues es lo que ya nos había dicho, es hacer uso de la inteligencia para resolver los problemas. Por ejemplo, pues hacer cosas, cuenta propia. Yo he visto muchas personas que, bueno, le conozco, ahorita están haciendo postres, o sea, están viendo otras opciones y ya no están con un trabajo estable o si les está rebajando. Entonces tuvieron que echar uso de sus capacidades para ser funcionales
en esta pandemia, ¿no? Es un problema mayúsculo y las personas tienen, si antes hacían botas, pues como tú dices, ahora están haciendo cubrebocas. Si estaban haciendo otra actividad, pues ahora están realizando postres. Y esto es algo que llamamos capacidad de adaptación. Llamamos a este fenómeno autoplastía. Autoplastía. Me modifico hábitos, habilidades e intereses en mí, las modifico para poderme adaptar al medio. ¿Sí? Esto es importante. Entonces está claro el término autoplastía, capacidad de hacer modificaciones personales internas para adaptarme al medio. Y el resultado de estas operaciones, nos dice Marina, es la creación de lo que llamamos el nicho ecológico humano, el mundo, ¿no? El mundo es y está, el mundo es y está a consecuencias de la percepción que tiene la persona acerca de sí mismo y de los demás. ¿Cierto o falso? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿A causa de qué? ¿Le vamos a echar la culpa a los murciélagos, a los qué? ¿A los monos? ¿A los insectos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Pues no, lo que estamos viviendo, el calentamiento global, ¿a quién le echamos la culpa? Es el resultado de las decisiones que ha tomado la humanidad respecto de la naturaleza, respecto de la dinámica que tiene con la misma, ¿no? O sea, nos cobra la naturaleza, nos cobra, todo lo que hacemos en contra de ella. Y todavía tenemos a gobernantes que lo niegan, ¿no? Dicen, no existe, ¿no? Se están deshaciendo los glaciales. No es cierto, es mentira. Nosotros no estamos haciendo nada. Estamos terminando con especies, ¿no? Deforestación, pues, con pulmones naturales de oxígeno. Y entonces la selva lacandona y tenemos en Brasil, ¿no? Tenemos, aquí en México tenemos en nuestras selvas y tenemos en Brasil y tenemos en Australia y tenemos en Estados Unidos lugares de bosque que se están quemando, que se están cortando, que se han convertido en zonas maderables. Y nosotros vivimos esta realidad y no queremos ser conscientes de la misma. Aparece el concepto de inteligencia emocional. Esto es bien importante. Primero, desde la perspectiva de Gardner, dentro de las nuevas perspectivas que toman el contexto ecológico como un punto fundamental en la noción de inteligencia, es importante destacar su trabajo y el de sus colaboradores. Entonces aparece una perspectiva, ¿no?, que es de la inteligencia emocional. Gardner defiende la existencia de muchos tipos de inteligencia, afirmando que estos pueden agruparse en 7 variedades básicas. Su relación incluye las tradicionales capacidades verbal y lógico-matemática, pero añade las siguientes: capacidad espacial, la sinestésica, el talento musical, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapsíquica. Entonces, sí, no desconoce lo que anteriormente se había estudiado, la capacidad verbal y lógico-matemática, sino que aparte, él añade estas capacidades, ¿no?, que son espacial, sinestésica, musical, interpersonal e intrapsíquica. El término de inteligencia emocional fue acuñado por Salovey y Meyer en el año de 1990
y definida por estos autores como un tipo de inteligencia social que engloba la habilidad de controlar nuestras propias emociones y las de los demás, así como de discriminar entre ellas y utilizar la información que nos proporcionan para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Entonces, qué importante es cómo la parte emocional impacta a la inteligencia, ¿no? Propiamente ubicada por los autores, desde Binet hasta los conductistas y luego pasando por otros más. Pero estos nos resaltan la importancia de nuestras emociones y la de los otros y la de los demás. Y aparece un autor bien importante, les recomiendo que lo estudien, Daniel Goleman. Es uno de los psicólogos más famosos en los últimos años, debido a su libro, ¿no? Inteligencia emocional, que aparece en el 95. En él explica que las competencias de autoconocimiento, autodisciplina, persistencia o empatía tienen más importancia para la vida que nada más un coeficiente intelectual. Y afirma que ignorar estas competencias es un riesgo muy, muy grave para nosotros. Entonces, él resalta la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y les recomiendo que lean su obra. La inteligencia emocional, ¿a qué ayuda a las personas? Mejora el autoconocimiento. ¿Para qué? Pues para que tomen mejores decisiones. Mejora el rendimiento laboral y la productividad. Protege y evita el estrés y el nerviosismo. Maneja este término que es muy importante, ¿no? Las relaciones, impacta las relaciones interpersonales y mejora la empatía. Favorece el desarrollo personal. Otorga capacidad de influencia y liderazgo. Favorece el bienestar psicológico, equilibrio emocional. Reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión y la tristeza. Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas. Ayuda a dormir mejor. Fíjate todos los beneficios que se tienen cuando la persona es inteligente emocionalmente hablando. ¿Y qué implica? Implica el conocimiento de mis emociones, el manejo de las mismas, mi motivación, identificar, reconocer las emociones de los demás, la capacidad de relacionarse con el otro. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante. La tarea que van a hacer, ¿sí? Es la siguiente. Al final de la presentación vienen unos problemas de aprendizaje. Esos problemas de aprendizaje, hay una lectura ahí que les subí, un artículo, se van a basar en eso, pero también pueden investigar por su cuenta y van a describir cada uno de esos problemas de aprendizaje que se presentan en las personas, ¿sí? Los problemas de aprendizaje básicamente se identifican en la edad temprana, en los primeros años de vida. Entonces, hagan esa investigación y no se me queden atorados ¿con qué? Con sus tareas, ¿sí? Súbanlas, por favor. Si hay problemas ya, me mandaron por ahí unos mensajes, unos que tienen problemas de subirla en el módulo, mándenmela a mi correo. Mándenmela ahí, pero no se queden atrás. Fue interesante el tema. ¿Les parece interesante todo esto? Este paseo de la concepción de la inteligencia y luego aterrizar con este autor muy importante en nuestros días, David Goleman, sobre la inteligencia emocional. Sí, maestro.
Y Igual si lo pudiera subir también a la plataforma, la presentación. sí, se las voy a poner ahí. Les voy a subir la Sí, presentación para que la tengan completa. Y les digo que sobre todo es de que ustedes cada vez adquieran un lenguaje más del psicólogo, de la psicóloga, ¿no? Más técnico, más profesional. Que cuando estemos hablando acerca de inteligencia, ubiquemos los conceptos, los términos, los componentes de la inteligencia. Que cuando hablemos del coeficiente intelectual, ubiquemos quién lo acuña y cuál es la perspectiva y visión de coeficiente intelectual y cómo ha venido evolucionando este concepto hasta llegar a nuestros días, ¿no? Donde nos hablan qué es inteligencia, pues la capacidad de tener un mayor número de alternativas para solucionar un problema. Entonces, hay un problema, pero yo tengo 5, 10, 15, 20 alternativas para solucionar. Eso es lo que me da a mí la visión de una persona inteligente. No que ante un problema hay personas que se meten 5 problemas más, ¿no? Un ejemplo de ellos es el suicida, ¿no? Tienen un problema y no ven otra salida más que matarse. Y dañaron a su familia, a sus seres queridos, etcétera, ¿no? A los proyectos que pudieran haber tenido y se quedan ahí, ¿no? Con esa solución. Personas que pierden empleo y van hacia una depresión y se encierran en su cuarto a vivir y a rumiar su desesperación. Pero la persona inteligente activa alternativas para salir de la situación. Y esto es una cualidad que tenemos los seres humanos, pero pues depende cómo lo utilicemos, ¿no? Y lo vemos en nuestras autoridades, cómo unas toman decisiones equivocadas a limitar, porque limitan a los demás y entonces los afectan en su vida. En cambio, otras decisiones de autoridades inteligentes lo que abren es un abanico de posibilidades para que la gente encuentre una salida, una solución a los problemas que se están viviendo. Entonces, por eso podemos tener ese juicio de decir, ¿tenemos una autoridad inteligente o no? ¿Verdad? Y a partir de esta visión podemos ver que las autoridades también manejan situaciones y toma de decisiones que nos llevan a algo bueno o a algo malo. Entonces, hagámonos inteligentes, ¿sale? Y nos vemos la siguiente semana. Ya se nos terminó el tiempo. ¿Va? Gracias, Cuídense, maestro. cuídense Igualmente, bye. mucho. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. profe, Gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.